Bienvenido a un nuevo video en Mira cómo se hace. En esta ocasión te hablaré sobre cuál es la mejor aplicación para personas ciegas o invidentes en Android y iPhone. Acompáñame. No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video podrás encontrarlo dentro de este artículo, el cual presenta mucha más información. Te invito a que ingreses, el enlace directo estará en la descripción del video. A medida que pasan los años, la tecnología nos sorprende cada vez más. Esta vez entraremos en el tema de la inclusión de muchas personas que poseen una discapacidad, ya sea adquirida o genética, especialmente para aquellas que son ciegas o invidentes, es decir, que no poseen sentido de la vista. Y es que nos encontraremos hablando sobre dos de las más conocidas aplicaciones que pueden ayudar a este tipo de personas. Empecemos con VoiceOver, una aplicación que ayuda a leer el contenido que se encuentra en nuestras pantallas. Este nos proporciona una voz que lee todo el contenido de estas, de manera que permite al usuario mantenerse informado sobre todo lo que sucede a su alrededor o buscar información desde su propio celular. Esta aplicación solo podemos encontrarla disponible para dispositivos iPhone. Luego tenemos la aplicación Be My Eyes, disponible tanto para Android como en iOS. Esta necesita tener acceso a internet para que pueda cumplir su función, la cual no es más que una especie de red social, donde voluntarios videntes ayudan a identificar mediante videochat lo que son objetos, textos o hasta ayudar a moverse a través de las calles. Para usar esta aplicación, el usuario invidente debe registrarse con su correo electrónico o con su cuenta de Facebook. Luego de esto, cuando se encuentre en la pantalla principal de la aplicación, tendremos disponibles dos opciones. La primera es llamar a un voluntario disponible, donde básicamente la aplicación nos pondrá en contacto con otro usuario registrado como voluntario, y así iniciar una comunicación que será de gran ayuda para el usuario. Luego tenemos la ayuda especializada, la cual es una herramienta que ofrece la comunicación directa con un agente de atención al cliente, como alternativa más rápida y eficiente. El agente cualificado podrá responder a sus preguntas o ayudar a resolver sus problemas en profundidad. Por último, tenemos el apartado de comunidad, en la cual podemos encontrar dentro historias como las que podemos encontrar en redes sociales o algunos servicios de mensajería instantánea. Además de contar con una sección de blogs donde podemos encontrar principalmente noticias y consejos, los cuales se pueden aplicar dentro de Be My Eyes. Por último, la sección de comunidad cuenta con el apartado de podcast, los cuales principalmente están dirigidos por profesionales, hablando sobre temas referentes a la ceguera y a la vista. Esto ha sido todo. En caso que tengas alguna duda, déjenla en la caja de comentarios. Y no está de más decir que si te ha gustado el video, puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte de nuevo contenido. No olvides dejar tu like y continúa viendo nuestros videos en Mira cómo se hace. Hasta luego.